En el mundo hay unos países más xenófobos que otros, mientras que en los racistas la gente no quiere a otras etnias, en este caso rechazan a toda gente de otros países. Veamos cuáles son los 50 países más xenófobos del mundo. Estonia, según encuestas entre la población, apareció entre los países de Europa donde la gente menos quiere como vecino a un extranjero. Burundi apareció como una de las naciones del planeta donde un extranjero tiene más trabas para residir e integrarse. Pakistán es otro país que rechaza a otras nacionalidades, como cuando devolvieron a los afganos que llegaron al lugar. Mongolia es otro país asiático donde los extranjeros no son tan bien recibidos como en otras partes del planeta. Somalia apareció en la lista como una de las naciones de la Tierra donde una persona le es más difícil integrarse y residir. Santo Tomé y Príncipe está entre los países del mundo que más difícil pone a un extranjero llegar al lugar, incluso a turistas. Libia desde hace años es un país no recomendado para extranjeros, existiendo todo tipo de peligros para los forasteros. Laos, como muchos países de Asia, está entre los lugares menos receptivos ante la llegada de gente foránea. Chile, tras la llegada masiva de gente extranjera en los últimos años, apareció como un país que mucha gente se cansó de ellos. Eritrea está entre los países de África donde una persona de otro país lo tiene más difícil adaptarse en su sociedad y ser aceptado. Myanmar es otro país xenófobo importante, teniendo una historia de expulsiones de gente de otras naciones por motivos absurdos. Papúa Nueva Guinea está entre los países del mundo donde un extranjero lo tiene más complicado para irse a vivir e integrarse. En el Líbano, un alto porcentaje de la población dijo presenciar un trato negativo ante un extranjero. Polonia es uno de los países de Europa donde existen más agresiones ante gente por el motivo de ser de otro país. Sri Lanka apareció como una de las naciones donde la gente ha presenciado más casos de xenofobia hacia otras nacionalidades. Bután es un país que, por ejemplo, incluso a nivel turístico, pone todo tipo de trabas a la llegada de foráneos con altas tasas y complicaciones. Haití es un país complicado de visitar para una persona extranjera, la posibilidad de sufrir un incidente es muy elevado. Turquía apareció entre los países donde la gente menos quiere a personas de otros países como vecinos o incluso como compañeros de trabajo. Argelia, según los informes, el aumento del número de migrantes al lugar ha hecho aflorar la xenofobia en la nación. Albania, según encuestas a la población local, está entre los lugares donde la gente está más a favor de negar la entrada a gente extranjera. Vietnam es otro país en contra de otras nacionalidades, especialmente por los problemas que ha tenido del tráfico de personas. Bangladesh es un país cuyos ciudadanos suelen mostrar rechazo ante gente desplazada de otras naciones. Mali apareció en las encuestas como uno de los países cuya población menos quiere que llegue gente foránea a su país. República Checa se ubica entre los países de Europa donde la gente es más recelosa ante la población forastera. Filipinas en los últimos tiempos ha visto aumentar sus flujos de migración, lo que ha hecho subir a la vez el grado de xenofobia en la nación.
Kirguistán, nación desconocida en mitad de Asia, destaca porque la gente es muy desconfiada ante las poblaciones de otras naciones. Indonesia, aunque puedan aceptar turistas por el dinero que dejan, no están a favor de la entrada de gente de otras nacionalidades permanentemente. Egipto es un país nacionalista que suele tener un trato negativo en general ante los foráneos. Irán se ubica entre las naciones del planeta donde un ciudadano extranjero lo tendría más difícil para integrarse. Francia, por obvias razones y el deterioro en los últimos tiempos que ha sufrido, está entre los lugares del planeta donde menos quieren a gente de otra nación. Yemen, país inestable y con una ideología radical, es conocido por su rechazo ante las poblaciones inmigrantes, especialmente de países africanos. Kuwait salió como uno de los países del mundo que peor trato da a la gente de otras nacionalidades. Serbia es un país xenófobo, ya sea ante la llegada de nacionalidades de la región como especialmente de países de fuera de Europa. Corea del Sur es un país famoso por estar entre los lugares donde una persona foránea más complicado lo tiene para integrarse y hacer amigos. Siria, país con un pasado reciente muy inestable, está entre las naciones del planeta que tiene más recelos ante los foráneos. Hungría se considera país xenófobo en Europa, especialmente hacia nacionalidades de África y de Oriente Medio. Marruecos, país nacionalista dentro de África, está entre los lugares que menos quiere acoger a otros países, especialmente de la África subsahariana. Japón es un país conocido por su recelo ante la gente de otros países, siendo casi imposible la amistad real entre un japonés y un extranjero. Irak está entre los países que hacen la vida más difícil a gente de otras nacionalidades, especialmente si son de países cristianos. Cuba, al ser un país comunista, el gobierno pone muchas trabas a los extranjeros, por ejemplo, para adquirir viviendas o para invertir en el lugar. Afganistán está entre los países más herméticos del mundo ante los extranjeros, especialmente ahora con su gobierno radical. Túnez es un país muy en contra de acoger gente de otros países, especialmente del resto de África. Hasta los refugiados pidieron salir de ahí. Turkmenistán es un país muy hermético ante los extranjeros, incluso a los turistas pone todo tipo de trabas a la entrada al lugar. Nigeria tuvo una respuesta muy negativa ante la pregunta de si querían tener como vecinos a gente de otros países. India es una nación conocida por su baja tasa de inmigración, además está muy en contra de gente de otros países, sobre todo si son naciones musulmanas. Rusia es un país donde las personas extranjeras suelen tener un trato bastante frío y distante, incluso existiendo agresiones. Bahrein apareció con un elevado porcentaje de maltrato a gente de otras naciones, especialmente hacia países como India, Bangladesh o Pakistán. Israel es un país conocido porque casi cualquier persona que no sea nacional o con orígenes israelíes tendrá un trato en general bastante negativo. China es una nación conocida porque apenas tiene inmigración, siendo de los lugares más desconfiados con otras nacionalidades. Corea del Norte, por motivos políticos, es el país más xenófobo del mundo, ya que es el que menos quiere gente de otros países en su nación.